¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Vamos a ver este día el tema número 4 de esta segunda unidad acerca de los derechos relacionados con la profesión y el ejercicio, que nos interesa bastante ya que como pastores tenemos que conocer dentro de qué marco estamos establecidos para el ejercicio de esta profesión. Entonces vamos a ver la ley 1161 en el artículo quinto acerca de los principios. Hablan principios muy importantes, pero vamos a mencionar estos tres que son tan importantes acerca del pluralismo que existe en Bolivia. Dice que Bolivia está fundada en la pluralidad y al garantizar la libertad de religión y de creencias espirituales. Este principio se basa en la coexistencia pacífica de diversas religiones y creencias espirituales en el territorio del Estado, en un ámbito integrador. El segundo principio acerca de la igualdad jurídica, una vez más se menciona en casi prácticamente todas las leyes hablamos de la igualdad jurídica, donde todas las organizaciones religiosas, específicamente hablando de organizaciones religiosas, dice, se someten a la constitución política del Estado y son iguales ante la ley. Por lo tanto, ya estamos haciendo mención que como cristianos también debemos sujetarnos a las a la Constitución principalmente y a las leyes que emanan a través de ella. También menciona el principio de la no discriminación en razón de la religión. No estamos hablando de discriminación por cualquier otra cuestión, sino por la religión o creencia que profesemos. Y ninguna persona natural o jurídica discriminará o será discriminada a causa de su religión o de su creencia espiritual. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que todos somos iguales ante la ley, pese a que somos de forma pluricultural tal vez, entonces todos somos sujetos de derecho. Quizás seamos católicos, seamos cristianos, seamos ateos o seamos o profesemos la fe que nos convenga, sino que cuando hablamos de sujetos de derechos estamos hablando que todos tenemos derechos y también tenemos obligaciones y a la vez nos puede someter a sanciones, es decir, que podemos ser sancionados por nuestras conductas. Sin embargo, también nos hace mencionar, nos reflexiona al señalar que somos sujetos de derecho, ya que debemos sujetarnos a todas las normas establecidas en base a la constitución política del Estado. Entonces, el Estado, a través de esta Constitución, nos está dando una protección, nos está garantizando este derecho a la libertad religiosa y poder ejercer esta libertad. Entonces, el Estado no se encuentra legitimado para pronunciarse sobre el carácter religioso de un símbolo, quizás, sino tan solo para constatar que su uso es expresión de las creencias del individuo, en cuyo caso merece protección, salvo que sobrepase los límites previstos por la ley y que tal vez sean ofensivos o muestren agravios hacia las demás personas. También la cuestión es que es determinar esos criterios que se van a emplear para establecer algunos límites al empleo tal vez de uso de los símbolos religiosos o inclusive la medida de nuestro libre pensamiento, libertad de expresión y de la enseñanza que vamos a impartir a través de nuestra fe, a través de nuestra organización o de nuestra iglesia. Entonces, cuando hablamos acerca de este tema de la libertad religiosa, es importante recordar que también es un derecho humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 9 nos dice que principalmente esta libertad de religión o el ejercicio de la profesión como cristianos debe estar prevista por ley y que ésta a la vez deba tener un objetivo legítimo, que esté justificado con la seguridad, que tenga una protección del orden a la salud, a la moral y también que tenga una protección de los derechos y libertades de otras personas. Es decir, que yo tengo que ver mi medida hasta dónde yo puedo avanzar ejerciendo mi libertad, ejerciendo este derecho humano, sino que tengo que también ver la medida, la protección de otros derechos. En esta situación hacemos mención acerca de los límites que nos da este modelo de derechos humanos,
hacia la libertad religiosa. Muchas veces nosotros podemos adoptar tal vez ciertas posturas y vulnerando el derecho de otras personas. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, estamos haciendo mención a que no todo lo que haga puede ser legal o puede ser bien visto. El caso de la muerte de una niña a consecuencia de que no se le ha brindado atención médica y que requería a esta niña la transfusión de sangre, eh, y en nombre de sus convicciones religiosas, principalmente de los testigos de Jehová, hacemos el ejemplo claro, ha llamado la atención a cristianos, a, a toda la sociedad prácticamente, y esto ha permitido que se puedan adoptar medidas con respecto a esta situación en el que se ha vulnerado el bien supremo de la humanidad, que es la vida. Entonces, vemos que aquí se abre una opción sobre la vida y la muerte, es decir, que yo no puedo decidir por la vida de un tercero, ni terceros podrán decidir sobre mi situación, sobre mi vida. Entonces, estos argumentos de libertad muchas veces pueden hacer que se confunda la libertad religiosa con la libertad, qué sé yo, de privarle algún servicio o de privarle tal vez alguna potestad o faltar el respeto hacia su decisión. Entonces, este argumento tal vez muchas veces manejamos de que la libertad religiosa es un derecho elemental. Sí, hasta ahí está bien, se la debe respetar, está correcto este señalamiento. Sin embargo, cuando ya hablamos, cuando ya nos olvidamos que el derecho, tal vez la vida o la salud, deben ser aspectos más importantes cuando se trate de alguna cuestión religiosa. Entonces, esto nos hace ver que también no solamente puedo respetar mi derecho o mi libertad religiosa, sino que también tengo que analizar el derecho de las otras personas y principalmente debo ver cuál es el bien supremo o cuál es el bien más vulnerable o el que mejor o el más protegido. Entonces, cuando hablamos de libertad o de respeto a la libertad, tenemos que mencionar que la libertad religiosa no debe tener alguna dificultad, es decir, sin dificultad alguna, no debemos ponerle trabas. Sin embargo, este derecho elemental también es que se debe respetar a través del Estado acerca de este derecho. El Estado es quien va a, a proteger que se respete este derecho elemental. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, este modelo, esta libertad religiosa está dentro de todas las constituciones de países democráticos. Entonces, al mencionar respeto a la libertad, el respeto a la libertad religiosa, tenemos que entender que no debe estar en contradicción con el ordenamiento jurídico o es decir, con la norma, con la propia constitución, sino que tenemos que defender ese bien jurídico superior. En el caso de la niña que falleció a causa de una falta de transfusión de sangre, ha sido que han preferido perder la vida antes que romper su libertad religiosa. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos que debemos ver siempre hasta dónde llega nuestro derecho, frente también a los derechos bien protegidos por el Estado. Pero también existen leyes o límites constitucionales. La Constitución Política del Estado y las leyes pertinentes nos señalan que tampoco podemos hacer abuso excesivo de nuestra libertad, es decir, que no prohíben, mejor dicho, prohíben sacrificios humanos o automutilaciones o lesiones a su propio cuerpo. Entonces, esas conductas son también sancionadas, así que no podemos simplemente decir que tengo libertad y por la libertad que profeso puedo automutilarme inclusive. Entonces, cuando ocurre estas acciones, puede el Estado castigar o impedir esa denegación de auxilio. Por ejemplo, este caso está tipificado en el Código Penal en el artículo 13 bis, que dice comisión por omisión. Es decir, que cuando yo tengo que brindar socorro, tal vez tengo que ayudar a una persona a que se salve, entonces si no lo hago, puedo ser sometido a una sanción. Las sanciones también nos las muestra el Código Penal, nos muestra también de la misma forma esta ley
nueva que recientemente se ha promulgado, la 1161, acerca de que toda práctica que contradiga tal vez una norma cultural y jurídica, esta debe ser también, debemos balancear y vamos a poder también, a través de esa contradicción que ocurra contra esa norma jurídica, vamos a asumir una culpabilidad por la conducta, ya sea dolosa o culposa. El caso de la niña ha sido una conducta eh, culposa, si se puede decir, en razón de su fe. Entonces tenemos que tener cuidado acerca de lo que vamos a hacer en relación a nuestra fe, en relación a nuestra libertad de religión. Pero el ordenamiento internacional también nos habla acerca de este derecho a la libertad y las Naciones Unidas también delimitan la protección a esta libertad. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho humano que no solamente está en Bolivia, sino que es a nivel mundial. Pero en Bolivia tenemos la Dirección de Relaciones Exteriores y Dirección de Cultos. Es decir, que nosotros ya contamos con eso para poder conseguir una personería jurídica como ejerciendo mi derecho a la organización y a mi libertad de religión. Entonces, a través de la ventanilla única de cultos, en Bolivia se puede practicar y se puede registrar una personería jurídica para poder practicar nuestra libertad de religión. Sin embargo, al mencionar esta ventanilla única, también nos señala que como sanción podemos tener, mejor dicho, que a través de esa ventanilla única nos muestra acerca de las sanciones que puede tener una persona una jurídica que se refiera al ejercicio de la religión. Entonces existe la revocatoria de personalidad, por ejemplo, cuando uno no presenta los informes anuales, si es que por 2 años no presenta esos informes, cuando existe incumplimiento del objeto de la organización o cuando existan o realicen actividades diferentes a su estatuto o que sean contrarias a la Constitución. Mire, este es un motivo para que usted pueda perder la personalidad jurídica de su iglesia si es que usted tiene normas o estatutos o está actuando de forma contraria a la Constitución política y a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres. Entonces es muy importante que usted pueda comprender que no solamente es que yo tengo que sujetarme a mis costumbres o a mis tradiciones tal vez o a mi fe, sino que también tengo que sujetarme a lo que dice la Constitución política del Estado. Pero la ley 1161 nos habla acerca del ejercicio de la profesión, si lo vamos a llamar, el ejercicio de la enseñanza religiosa. En esta ley ya se habla muy ampliamente y ya no menciona a la, a, ya no menciona como simples religiosos, sino que habla servidores religiosos. Ya delimita, ya pone un título a los cristianos, es decir, a los servidores religiosos. Entonces, en el artículo 14, por ejemplo, es el último artículo que tiene esta ley, nos dice la enseñanza religiosa y de creencias espirituales. En su parágrafo primero nos dice: las organizaciones religiosas y de creencias espirituales podrán impartir su doctrina religiosa o espiritual dentro de las mismas, es decir, de las mismas iglesias, en el marco de los instrumentos normativos vigentes. Ahí ya está delimitando, están derivando, mejor dicho, hacia las normas vigentes para poder enseñar, para poder impartir la doctrina. Entonces, compréndase desde este aspecto que ya en este artículo, el parágrafo primero, nos está indicando que nosotros debemos sujetarnos a la normativa vigente con respecto a la educación. El parágrafo segundo nos dice la enseñanza religiosa, compréndase bien, enseñanza religiosa y de creencias espirituales se desarrollará en el marco del artículo 86 del Código de la Constitución Política del Estado. Entonces, cuando esto nos muestra acerca del artículo 86 de la Constitución Política, hace referencia también al artículo 122 de la Ley 548, a la ley también Avelino Cignani, a la Ley 070. Entonces nos está enmarcando a la enseñanza que debe estar regulada por normas de educación. Ya está especificando claramente este artículo
que nosotros como cristianos, cuando queremos indicar, queremos explicar o queremos enseñar este tema, tenemos que regularnos hacia la normativa de la educación. Entonces, sigamos avanzando acerca de lo que nos dice este artículo, acerca de la enseñanza de las creencias espirituales. El parágrafo tercero nos habla más claramente y dice que los aspectos vinculados a la educación superior y reconocimientos de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales serán establecidas en reglamentación de acuerdo a lo siguiente. Inciso A, reconocimiento a la formación profesional e integral de los servidores religiosos que se da al interior de las organizaciones religiosas. Es decir, que debe haber un reconocimiento de la formación que tenga este pastor o este líder. Debe haber una acreditación de la formación a través de los subsistemas de educación y alternativas de educación superior, el caso de la universidad en la que ustedes están estudiando. También nos habla de un nivel técnico superior como licenciatura. Por lo tanto, la enseñanza religiosa ya está siendo enmarcada dentro de la ley y que deba ser ejercida de forma legal y acreditada por medio de los instrumentos legales que tiene el Estado. Entonces, los centros de formación, dice, de servidores religiosos y espirituales que tengan el nivel requerido podrán adecuarse a la normativa de educación superior. Entonces, la enseñanza religiosa, es decir, la predicación que usted va a realizar, tiene que estar dentro del marco de la normativa de educación. Pero vemos en el artículo 6, con referencia a esto, habla de los deberes en el inciso K y nos dice que una organización religiosa puede enviar servidores religiosos, espirituales o misioneros al exterior. Por lo tanto, nos abre la posibilidad de que podamos enviar, de que podamos eh, enseñar o sacar profesionales en este sector, pero siempre y cuando estemos dentro de lo que nos dice el artículo 14. La ley también nos da límites. Entonces el artículo 13 nos dice acerca de los servidores religiosos, ya tenemos un denominativo, si se dan cuenta, ya somos servidores religiosos, espirituales y trabajadores administrativos. Mire, este artículo 13 nos habla de las organizaciones religiosas establecerán los procedimientos para elegir, designar, nominar y acreditar a sus servidores religiosos. Ya estamos hablando de una normativa de que tenemos que acreditar estos servidores o estos líderes o estos pastores. Las organizaciones de creencias espirituales elegirán, designarán, nominarán y acreditarán a sus servidores espirituales para ejercer funciones. Por lo tanto, nosotros cuando queremos ejercer funciones tenemos que acreditar a nuestros pastores pertenecientes, dice, a las naciones o pueblos indígenas originarios o afrobolivianos de acuerdo a nuestras normas y prácticas y saberes. Entonces, al hablar ya estamos viendo que está poniendo y estableciendo límites. Cuando hacemos el ejercicio, cuando hablamos del ejercicio de la profesión y nos enmarca también al código, a la ley de educación, nos está hablando y nos está poniendo un límite y esta está sancionada por el Código Penal. El artículo 164 nos habla del ejercicio indebido de la profesión y que cuando ejerce una profesión requiere de un título. Por lo tanto, usted, si es que usted no tiene un título, más adelante cuando ya salga la reglamentación a esta ley, quizás puede ocurrir que muchas personas se vean con este problema de que no tienen la acreditación legal para ejercer el servicio de pastor. Entonces, en este caso, por el momento, tenemos la autorización y el permiso. Quien nos los da es la ventanilla única de cultos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero también para poder continuar acerca de este estudio tenemos que comprender que la personería jurídica es muy importante para empezar una iglesia, para empezar el servicio de Dios. Entonces, la personería jurídica es el reconocimiento jurídico a la aptitud legal que se da a una entidad civil sin fines de lucro, organizaciones sociales, no gubernamentales y fundaciones sobre la capacidad suficiente para ser sujetos de derechos y contraer obligaciones, además de realizar actividades que generen responsabilidad jurídica frente a terceros y frente a uno mismo. Entonces es muy importante que podamos comprender
que nosotros tenemos límites, tenemos establecido a través de esta nueva normativa los alcances y el ejercicio que vamos a tener a través de, mejor dicho, como pastores. Muchas gracias.